¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel y estoy una vez más muy contento de estar aquí en el podcast y muy contento porque esta temporada ha sido mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Me han encantado las pláticas y estoy muy contento porque puedo compartir este espacio con más personas. Ya no estoy solo, ahora estoy con amigos con el que puedo compartir acerca del material que tenemos para hablar hoy. Y hoy me acompaña un gran amigo. Hoy está con nosotros Antonio Espinosa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino Podcast. Gracias, Ezequiel. Muy contento. La verdad es que no me esperaba la invitación. Me tomó por sorpresa, pero es una grata sorpresa. Y sobre todo el poder estar aquí en la librería. La verdad es que sé que es un proyecto que Dios puso en tu corazón y que Él ha venido bendiciendo y ha ido creciendo. Y vaya, invito a todos los que estén aquí en la ciudad de Mexicali a poder visitar la librería. De verdad es mucho el material que traes y a veces no sabes qué llevarte, ¿no? Entonces la verdad es que te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar. Sí, yo creo que cuando estaba haciendo la lista de las personas que podía invitar aquí al podcast, afortunadamente pues tengo el espacio en la librería, el espacio en la iglesia, la librería en la iglesia, y pues cuando estaba viendo a las personas que pues más consumían libros, que estaba seguro que estaban leyendo, pues eras tú, evidentemente ibas a estar allí. Y me dio mucho gusto que aceptaras, la verdad. Creo que tienes mucho que compartir con las personas que escuchan el podcast y me, me, me dio mucho gusto que aceptaras. Para las personas que a lo mejor no te conocen, que no te ubican, ¿nos podrías platicar un poquito de ti? ¿Quién eres tú? Sí, con gusto. Como decías, mi nombre es Antonio Espinosa. Yo soy originario del Estado de México. Tendré aproximadamente poco más de 4 años viviendo aquí en la ciudad de Mexicali. El llegar aquí a Mexicali, siendo muy sincero, pues era por un tema de trabajo. Sin embargo, hoy estoy convencido que fue el Señor quien me trajo a Mexicali. No solo a mí, a mi esposa, a mis hijos. Llevo 1 año y medio que el Señor me alcanzó, que pude encontrarme con Él. Y vaya, ha sido toda una bendición este 1 año y medio en el que hemos estado en comunión con Él. Yo, pues bueno, me encuentro congregándome en la iglesia Avivamiento de Amor, Nava, aquí en Mexicali. Y cuando escuché por primera vez parte del libro de Oseas, como hay una parte que habla de que lo va a llevar al desierto para enamorarlo, para hablarle a su corazón, me identifico, ¿no? Creo que así ha sido como el Señor literalmente me trajo al desierto, Sí. de mi desierto espiritual, para hablarme, para que yo lo conociera, porque yo lo conocía de oídas, pero hoy estoy seguro y convencido de quién es el Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo amo y al que ama y sirve a mi familia. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy contento. Tengo 1 año y medio en la fe. Sé que tal vez no es mucho, pero para mí ha sido toda una vida y creo que ha valido la pena todos estos años que han pasado y el poderme encontrar con él. Ok, o sea, tú cuando llegaste a Mexicali no conocías del Señor. No. Muy, muy poco. Yo realmente me acerqué, o más bien el Señor me acercó a Él y conocí del cristianismo a raíz de que llegué a ABA. Lo había leído, lo había medio escuchado. Siendo sincero, pues no, yo anduve un camino sin fe o sin una fe firme. Y pues vaya, me trajo, yo creo que en la temporada más sui generis para todos. Llegué aquí en 2019, poco antes de la pandemia. Wow. Y creo que la gente que vivió la pandemia en la fe, no digo que la pasó mejor, pero la pasó cimentada en algo firme, ¿no? Y yo te puedo hablar desde la perspectiva de alguien que anduvo sin fe y era una locura, o sea, no encontrabas cuál era el fin de toda la situación. Y creo que por eso es que cuando me invitaste a hablar de algún libro, el libro del que vamos a platicar el día de hoy, el Señor lo puso a través de ti en mi corazón y en poderlo compartir con otras personas.
Ok, perfecto. Bueno, para la gente que a lo mejor este es su primer episodio, la gente que a lo mejor viene a escucharte a ti, quiero compartirles la dinámica del podcast, ¿no? Este podcast tomamos un libro y hablamos algunas reflexiones, algunas apreciaciones que tenemos del libro que escogimos. Nuestra intención no es hacer un audiolibro, así que no lo vamos a leer completo. Tampoco vamos a hacer una reseña exhaustiva, completa. No vamos a hablar de todo el libro. Queremos hablar de apreciaciones generales, de reflexiones, de algo que nos haya quedado al respecto del libro. Y en esta ocasión tenemos un libro que es, yo creo que uno de los libros que en lo personal a mí marcó mucho mi vida. Vino en una situación providencial, como que el Señor sabía que necesitaba leer este libro, y es El sufrimiento y la soberanía de Dios. Este libro está escrito por varios autores, pero los editores generales son John Piper y Justin Taylor. Este libro es de Editorial Portavoz, y la verdad es que es un libro muy, muy bueno. Y Antonio, platícanos cómo llegaste al libro, cómo lo conociste, por qué lo escogiste y cuál fue tu impresión del libro. Y conforme lo fuiste leyendo, ¿se fue confirmando esa impresión o te fue cambiando la impresión que tenías del libro? Sí, mira, el cómo llegó a mí el libro, en primera instancia fue gracias al hecho de que tienes la librería en la iglesia. Normalmente yo me acerco a ver libros y muchos llaman mi atención, pero particularmente este libro llamó poderosamente mi atención. Algo dentro de mí dijo, tengo que leerlo. Y la verdad es que no fue lo que esperaba, es más de lo que esperaba. Ok. Porque creo que la primera pregunta que tiene uno como persona, independientemente si uno es creyente o no, es ¿por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué tengo que atravesar ciertas dificultades, ciertos problemas? Y el hecho de poder leer este libro me abrió un panorama, ¿no? De qué tiene que decir Dios con respecto al sufrimiento. Porque todos podemos hablar sobre el sufrimiento desde nuestra perspectiva de vida, sobre nuestras circunstancias, pero aquí lo más importante es qué tiene que decir Dios con respecto al sufrimiento. Entonces es creo que una de las grandes preguntas que yo me había venido haciendo durante mi vida. Cuando empiezo a leer el libro, sí de momento me pierdo, te voy a ser sincero. O sea, sí de repente tuve que regresar porque decía, algo no me acaba de caer, ¿no? O algo no me hacía match. Sin embargo, cuando vuelves a leerlo, es cuando ya, digamos, te empiezas a identificar y a entender por dónde van los autores. Yo nunca había leído un libro editado por John Piper. Posteriormente empecé a ver algunos videos o podcasts. La verdad es que lo entendí todavía más. Pero el libro en sí me llamó la atención por el título. O sea, ¿cómo es que Dios es soberano o puede gobernar o puede estar en todo un proceso de sufrimiento, sea cual sea este? Para empezar ya con el tema del libro, yo creo que el sufrimiento es un tema que para todos nos es conocido. No tenemos que explicarle a alguien lo que es el sufrimiento. No tenemos que explicarle a una persona o no tenemos que convencerla de que el sufrimiento existe, el sufrir es posible. Uh-huh. Porque el sufrimiento es algo cotidiano, es algo con lo que todos vivimos, sufrimos de alguna manera. Quizá algunos sufren unas cosas, otros sufren otras. Podemos decir que hay unas personas que sufren más que otras quizá, pero la presencia del sufrimiento es algo que no tenemos que convencer a nadie de que existe. Mencionamos hace rato que todos tenemos una experiencia con el sufrimiento y esa experiencia empieza desde nuestro nacimiento. Uh-huh. O sea, todos nacemos en un proceso doloroso, o sea, doloroso para nuestras madres, doloroso también para nosotros mismos, ¿no? Todos nacemos sufriendo. O sea, el sufrimiento es una realidad en la vida de todas las personas. Ahora, para algunas personas puede resultar
incomprensible o algo que no les hace match en la cabeza. ¿Cómo es posible que pueda existir un Dios que es bueno, un Dios que nos ama, y a la vez existir el sufrimiento? ¿Cómo puede existir alguien que dice que nos ama y que puede hacer todo conforme a su voluntad y a la vez existir el sufrimiento? ¿Cómo lo ves tú esa parte? Mira, yo de entrada lo vería en un paso atrás, en el sentido de partir de la certeza de que vivimos en un mundo caído. El mundo caído está lleno de dolor, está lleno de cosas malas, de adversidades. No es un lugar ideal, no es el paraíso que el Creador había diseñado o que había puesto sobre la tierra. Ha sido pervertido, ha sido tergiversado por la pecaminosidad y por el pecado que abunda en la tierra. Entonces, de ahí ya hablamos de que esta parte es la que permite o fomenta, ¿no?, el que existan estas situaciones desagradables en la vida de cualquier persona. Como es tú, no vamos a partir de la idea del concepto que es el sufrimiento, ¿no? O sea, si lo dijéramos concreto, pues es algo desagradable, algo que nos quita la alegría, que nos hace sentir mal. Pero justo esa pregunta que haces es la pregunta que yo creo que mucho tiempo, si no es que toda mi vida me lo había hecho. ¿Cómo es que Dios o el Dios del que yo había oído, que no conocía, puede decirse que es bueno cuando pasan cosas tan malas? Yo empezaría viéndolo en este sentido. Cuando vivimos en una condición caída, es normal que las cosas no resultan como queremos, porque también ahí hay un factor, o sea, la necedad a veces de nosotros como seres humanos, o el hecho de sentirnos autosuficientes. Cuando las cosas no resultan es cuando entonces empezamos a sufrir. Sin embargo, Dios de una u otra manera, aun cuando no interviene a impedir que suframos, se encuentra en medio del proceso. O sea, y es algo que a veces es difícil de ver. O sea, cuando lo vemos en una situación favorable, cuando estamos bien, decimos Dios es bueno, Dios es fiel. O sea, podemos hablar de todos los atributos de Dios. Pero Dios permite el sufrimiento para revelar cuál es la condición de nuestra vida espiritual. Cierto. Entonces, ¿quieres conocer la vida espiritual de alguien? ¿Quieres conocer su condición de fe? Velo en lo más profundo, en lo más difícil de una prueba. Velo a través de cómo se comporta, cómo reacciona. Entonces, la misma situación de sufrimiento nos ayuda, y lo vemos en la palabra, a depurar nuestra fe. Quita esa impureza, es como ese horno en el cual metes el oro y cuando se va fundiendo separa la impureza y deja lo más puro, valga la redundancia, del oro. Entonces, Dios tiene esa facultad de poder detener la prueba, de detener el sufrimiento, pero no lo hace porque hay un propósito. Es difícil cuando uno tiene lágrimas en los ojos, cuando uno se siente de lo peor, cuando uno está sumido en depresión o en tristeza, el poder entender o ver cuál es el propósito. Y decías algo bien importante, o sea, cada quien lo vive de distinta manera. El error que a veces cometemos es querer llegar a resolver las cosas rápido con el hermano que sufre, recitándole versículos con la mejor de las intenciones, pero erramos un poco al momento de que queremos dar o brindar ese consuelo. Muchas veces el simple hecho de estar cercano o próximo a la persona, de dejarla desahogarse, de poderla escuchar, puede ser un bálsamo más importante o más correcto que irnos directamente a quererle ministrar palabra. No es malo, o sea, es bueno recordarle lo que Dios dice a través de la palabra, pero es importante ni minimizar lo que está sintiendo la persona, pero también darle ese tiempo, ese espacio para vivirlo. Entonces,
cuando nos cuestionamos por qué Dios lo permite, es porque de manera concreta hay un propósito. El libro lo revela más adelante, o sea, incluso otros pastores como Pastor MacArthur también coinciden los propósitos, algunos son muy similares, pero depende mucho lo decía Gerardo en una de las participaciones del podcast, la cosmovisión que podamos tener es la que también te va a permitir ir entendiendo o atravesar esa tribulación o ese sufrimiento para encontrar cuál es el propósito que Dios ha puesto en esa prueba. Ahorita mencionas que Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento, ¿no? También mencionas que vemos ejemplos en la escritura donde Dios expresa o demuestra su poder o demuestra sus intenciones, ¿no? Algunas personas pueden llegar a hacer una idea de quién es Dios en su cabeza, y esa idea que tienen de Dios o esa teología que tienen es un Dios que no es compatible con el sufrimiento. O sea, podemos estar creyendo que hay un propósito, que Dios tiene planes para nosotros, y el sufrimiento a veces es parte de esos planes, pero hay unas personas que no pueden llegar a esa conclusión porque la idea que tienen de Dios en su cabeza es un Dios que no puede permitir ese tipo de cosas, ¿no? A veces se parece mucho a nuestra idea de protección o nuestra idea de cuidado, así como a lo mejor nosotros como papás no podemos imaginar o no podemos ver que nuestros hijos sufran. O sea, y a veces sabiendo que el sufrimiento leve y momentáneo de nuestros hijos les va a ayudar, los va a formar en alguna parte o los va a ir educando sobre ciertas cosas. A veces nosotros como papás no dejamos que nuestros hijos sufran porque no nos gusta verlo. Esa idea de protección y paternidad a veces la trasladamos a Dios, de que Dios, ¿cómo es posible que Dios pueda permitir que una persona sufra de esta manera, aunque tenga otro propósito? Pero ese es el Dios de las Escrituras. O sea, porque nosotros hacemos nuestra idea. Y esa teología será muy noble, muy piadosa, muy lógica, pero ¿ese es el Dios que encontramos en las Escrituras? ¿O un Dios que no es compatible con el sufrimiento? Es una idea que no es compatible con el Dios de las Escrituras. O sea, ¿qué dice la Biblia al respecto de Dios y el sufrimiento? ¿Es parte de él o no es parte de él? En la Escritura podemos ver que se nos habla que Dios es bueno, o sea, Dios no obra en ningún caso para mal. Dios no es malo, o sea, su naturaleza no es esa. Su naturaleza es justa, es buena, es perfecta. Encontramos muchos de sus atributos, tanto de poder como sus atributos de cuidado. Entonces vemos que es un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios bondadoso. Vemos que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. A veces, en medio del dolor, podemos llegar a tener esta confusión, como dices tú, o sea, no me hace sentido, ¿no? Que ese Dios, con estos atributos, permita este sufrimiento o permita estas situaciones. Sin embargo, dejamos pasar por alto el hecho de que todo está planeado de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cuando Él permite estas pruebas, cuando Él permite estas situaciones, Él tiene claridad de lo que está pasando. Nosotros quisiéramos que nos spoilearan, ¿no? ¿Cuál va a ser el final? Pues es como cuando estás ansioso por ver una película, sí, o estás en el clímax de la película, pero tú dices, yo quiero saber cómo va a acabar esto, o sea, porque ya es mucha mi ansiedad. Eso es algo de lo que experimentamos cuando estamos en medio del sufrimiento. Sin embargo, cuando revisamos en las Escrituras ejemplos claros, uno podría decir, bueno, ¿qué sentido tenía que Job sufriera todo lo que sufrió? Dios permitió la prueba, permitió que Satanás hiciera lo que quisiera, excepto tocarlo a él.
porque cuestionaba que la fe y el amor que le profesaba fueran genuinos, que era por las bendiciones. Sin embargo, a través de la prueba, o sea, Job demostró que no era eso lo que él hacía, que él amara y tuviera esa fe para con Dios. Cuando vemos el caso de José, dice uno, oye, pues ves que los hermanos lo odiaban, lo querían matar, lo terminaron vendiendo, va a Egipto, le empieza a ir bien, termina en la cárcel, pasa unos años en la cárcel, lo sacan y termina siendo el segundo al mando después del faraón. Y es parte de los ejemplos que también el libro nos plantea. Y te das cuenta que al final ese plan o esa situación de sufrimiento que atravesó tenía un propósito cuando vino esa hambruna en la región, y que de no haber sido por José y por lo que él vivió, su familia, o sea, todos hubieran muerto de hambre. Y Egipto incluso hubiera pasado la misma situación y hubiera desaparecido como nación. Entonces, ves esos ejemplos claros, pero a lo mejor la pregunta pudiera ser, viéndolo desde la perspectiva actual. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿por qué atravieso una crisis financiera? ¿Por qué tengo deudas? ¿Por qué pierdo seres queridos? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me quedo sin trabajo? O sea, situaciones prácticas que tal vez la escritura no nos dice tan concreto, pero que tiene respuesta. O sea, partamos también de una realidad, es que la palabra es suficiente. La escritura es suficiente para contestar muchas de nuestras preguntas, si no es que todas. Tal vez algunas no son tan claras o tan exactas las respuestas que quisiéramos tener, porque esa es la otra. Partimos de la idea de yo quiero respuestas que yo quiero escuchar. Pero cuando revisas tu vida, la prueba te revela qué hay en el corazón. O sea, cuando atesoras cosas materiales, dinero, y viene una crisis, vienen deudas, lo primero es buscar a quién culpar. Y en todas las situaciones de sufrimiento tendemos a hacer eso. Tendemos a buscar un culpable, porque como humanos caídos y pecaminosos, tampoco somos responsables. O sea, no queremos asumir la responsabilidad ni de las situaciones ni de las consecuencias de nuestros actos, que también nos acarrean sufrimiento. El mayor sufrimiento lo menciona el libro, y lo menciona también algunos otros pastores, es el hecho de que las personas no estamos dispuestas a asumir la responsabilidad. Queremos señalar que es alguien más el culpable, y que el mayor sufrimiento que podemos experimentar es el que viene de una persona cercana. Cuando nos lastima gente cercana, familiares, los padres, amigos, ese es el mayor sufrimiento que puede enfrentar una persona. Pero Dios en medio de todo esto está en control. O sea, no está ajeno, no está lejano, no se aparta de nosotros o aparta su mirada. Está presente en medio de la prueba. Y lo mismo, o sea, la palabra también nos lo fundamenta. A diferencia de cualquier otra creencia que pudiera yo haber tenido, y digo, no me gusta hablar de mí, porque pues mi objetivo no es que me vean a mí, el objetivo es ver a Cristo, ver a Dios cómo está en medio de la prueba. Pero la realidad es esa: cuando no estás en la fe, es muy fácil perderse y cuestionar si el Dios del que se habla es ese Dios amoroso y demás. Sí, pero también es un Dios justo, es un Dios que imparte juicio, y es un Dios que también está en medio de nuestras pruebas con un propósito. Insisto, a lo mejor soy muy repetitivo, pero es que creo que ese es el centro que hay que tener claro cuando hablamos del sufrimiento. Ahorita mencionas, yo creo que dos partes muy importantes. Es la responsabilidad que tiene el ser humano en cuanto a el sufrimiento. Podemos dividirlo en la responsabilidad propia, pero también hay responsabilidad de otros al sufrimiento de los demás. Correcto. Antes de llegar allá, estábamos hablando porque mencionaste el caso de Job, mencionaste el caso de José, donde vemos personas sufriendo, ¿no? Pero en esas historias y en muchas otras historias en la Biblia, vemos que Dios no es ajeno a ese sufrimiento, lo sabe. Pero si vemos si analizamos la historia, vemos que Dios no solamente no es ajeno, Dios es activo.
O sea, en medio, por ejemplo, del sufrimiento de José, una persona que es vendida como esclavo por sus hermanos, ¿no? Y es acusado injustamente y dura muchos años como esclavo, como prisionero, em, es una persona que evidentemente está sufriendo las consecuencias de la responsabilidad de otras personas, ¿no? Pero cuando leemos al final el mismo testimonio de José en su historia, él confiesa, o sea, no deslinda de la responsabilidad de sus hermanos. Él dice, ustedes me quisieron hacer esto y eso pasó. Sí. Pero él mismo confiesa diciendo, fue Dios quien me mandó para acá. O sea, fue Dios el que en sus designios, en su voluntad, él decide que esto pase. Y según las palabras de José, no solamente decide, no solo permite que pase, él las hace posible. O sea, Dios se muestra como un agente activo en medio del sufrimiento de José. En el caso de Job, también vemos a Dios participando activamente. Hay muchos casos en los que Dios es activo en el sufrimiento de otras personas. Leemos casos donde, por ejemplo, Dios manda espíritus inmundos a atormentar al rey Saúl. Vemos otros casos donde Dios permite el sufrimiento, ¿no? Permite, también en las escrituras es claro el testimonio de que no solamente lo bueno viene de parte de Dios, sino también lo malo. Creo que es Eclesiastés 7, donde dice que tanto el día bueno como el día malo fueron obra de Dios. O sea, parece que a veces nosotros queremos deslindar a Dios de la responsabilidad del sufrimiento, de la responsabilidad de lo malo, de la catástrofe, pero Dios mismo no se quiere deslindar de esa responsabilidad. Él se confiesa a sí mismo como la última causa o la causa primaria de todas las cosas, y en esas todas cosas podemos encontrar el sufrimiento. Entonces, pero la teología o esa idea que la gente tiene de Dios, del Dios que es todo bondad, no coincide con el Dios de las Escrituras. Entonces la gente hace un Dios de su imaginación, pero cuando se encuentra con el Dios de las Escrituras, que no solamente permite que cosas malas sucedan, sino que Él se muestra activo en catástrofes o en el sufrimiento de otras personas. Cuando las personas se encuentran con eso, es como que no les hace match en la cabeza. No sé si tú tuviste un caso donde a lo mejor eso, es que siento yo que eso es como un tren para todas las personas, sobre todo cuando estás sufriendo, como si te arrollara un tren y dijeras, wow, o sea, esto me vuela la cabeza. Yo no sabía que Dios era así. Sí, fíjate que pasa eso que acabas de decir, Ezequiel. O sea, es un shock porque tenemos una teología, diría yo, rosa, o una teología a medias. Quiero ver la parte buena, la parte de bendición. Es importante, sí, es muy importante como parte de nuestra fe. Pero también es bien importante conocer esa otra parte que no nos gusta. Y en la cultura occidental, que también la refiere el libro, lo que menos queremos es saber del sufrimiento, de la tristeza, del dolor. Huimos de ello. Y no solo huimos, buscamos cómo solucionarlo rápido. Parece que somos alérgicos al sufrimiento, ¿no? Sí, o sea, y creo que alguna vez lo platicamos tú y yo, ¿no? La frase clásica de, no estés triste. Ah, no lo sabía, ¿no? Hubieras dicho eso antes y, sí, y estaría bien, ¿no? Pero entendemos, es una frase con buenas intenciones, pero con muy pocas bases. Entonces, acabas de decir algo bien cierto, y lo menciona también el libro, el hecho de que Dios es soberano sobre lo bueno y sobre lo malo. O sea, porque a veces es una parte incómoda ver que Dios permita las tribulaciones, las cosas malas, y que tenga control sobre la situación. O sea, lo queremos ver en control sobre la bendición, sobre la bondad, sobre las cosas que vemos como buenas o positivas o agradables o gozosas.
Pero cuando nos encontramos en medio de situaciones de tribulación, de problema, de duda, de sufrimiento, ahí es cuando se lo queremos atribuir al enemigo. Sí. Pero, o sea, él no tiene potestad, no tiene nada más allá de lo que Dios le permita hacer, o sea, porque Dios es soberano sobre él. Y a veces perdemos de vista eso o no lo queremos ver porque inconsciente o conscientemente traemos la imagen del Padre terrenal o de nuestros padres a la figura de Dios. Pero pues bendito sea Él, no es como nosotros, ¿no? O sea, Él permanece, Él no cambia. Y en ese no cambiar, pues Él también es muy claro en el tema de cuáles son las cosas agradables, perfectas. Por eso tenemos los proverbios, por eso tenemos el tema de los salmos, por ejemplo. A veces uno piensa que uno puede sufrir en el silencio y no externando nada y que eso es lo correcto. Sin embargo, los salmos nos permiten ver cómo es que sí hay que exteriorizarlo. O sea, porque cada uno de los salmos expresa o gozo, o pesar, o tristeza. Pero al final hablan a Dios, hablan desde su sufrimiento, su situación, su circunstancia, el cómo se están sintiendo y le piden. Van y claman al Señor. Entonces, esa es una parte de nuestra vida que a veces no llevamos a la práctica tan diligentemente. Y sobre todo esta parte, ¿no? De que no te hace macho. O sea, sí, no te creas, cuando leí esa parte de que Dios tenía control también sobre esas situaciones, pues sí me sacó de onda. Dije, ¿cómo funciona esto? Pero cuando vas viendo más adelante lo que te plantea el autor, pero fundamentado en la palabra, te das cuenta que sí, efectivamente, o sea, Dios tiene control sobre las situaciones, sobre las cosas malas, porque digo, esos ejemplos que planteamos son claros, pero pues pudiéramos citar muchos más o en nuestra propia vida verlo. O sea, es difícil cuando estás atravesando la prueba. Pero yo te puedo decir, o sea, a lo mejor yo me plantearía, oye, ¿por qué tengo que estar tan lejos de donde está mi familia, no? Sí, pero la palabra también, o sea, te habla de gente que fue apartada de su familia, de su tierra y fue llevada a otro lado para bendición. Pero entonces es ahí donde uno tiene que ver reflejado el hecho de que Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, regresando un poco a la pregunta que hacías, o sea, ¿es coherente o cuadra el Dios de las Escrituras con la parte del sufrimiento? Desde primera instancia habría que ir a Isaías 53. Así es. O sea, Isaías 53, vaya, bendita sea mi esposa porque compramos un libro contigo donde el pastor MacArthur habla precisamente, hace un desglose de todo ese capítulo. Y si bien es mesiánico, pero vaya, ¿quién mejor que Cristo para entendernos en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento, en nuestras aflicciones? O sea, no hay ningún Dios, no hay ningún otro ser que pueda entendernos, acompañarnos y tener esa empatía de cuál es nuestro dolor y sufrimiento porque Él lo vivió. O sea, no hay mayor ejemplo de una situación que pudiera ser injusta, no pudiera, es injusta, fue terrible, de las peores muertes que pueda haber. Pero te das cuenta cómo en medio de esa situación, no es que Dios hubiera perdido el control, porque uno pudiera perder la cabeza pensando, es que esto se le salió de las manos. Y no. O sea, la palabra lo dice, o sea, ya estaba por el previo entendimiento y consentimiento de Dios, Dios ya lo había planeado así. O sea, y hay quien me llegaba a preguntar, oye, ¿no hubiera sido más fácil que nos hubiera matado a todos y hubiera empezado de ceros? No, porque ese no era el plan. O sea, algo que me gustó mucho y me voló la cabeza en el libro es, yo decía, bueno, ok, Él está en control, tiene un propósito el sufrimiento, pero ¿y cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para avanzar aquí y salir de aquí? Y Pablo nos va recordando el hecho de que abunda la gracia y Él en medio de nuestra debilidad se va haciendo más fuerte y en medio de la prueba, mientras nosotros vamos decreciendo, Él va creciendo. Entonces es cuando ya entiendes por qué el gozo en medio del sufrimiento. O sea, era algo que para mí sí, ciertamente era incompatible, no lo entendía, me costó muchísimo, pero fue solamente por la gracia de Dios que me lo pudo revelar o lo pude yo entender. Sí, bueno, antes de llegar a esa parte, porque
ya lo estás concluyendo, ¿no? Te estás brincando a la conclusión de esto. Uh-huh. Sí, ciertamente el ejemplo mayor acerca de una persona que sufre y cómo Dios sigue gobernando y Dios sigue mostrando que está en control de toda situación y sobre todo que decreta el sufrimiento, pues es el sufrimiento del Hijo de Dios, ¿no? Pero antes de llegar allá, que Uh-huh. creo que tenemos mucho que hablar al respecto, primero mencionábamos que Dios es un agente activo en el sufrimiento de las personas. Lo vemos como Dios decreta todas las cosas. Todo sucede según el designio de la voluntad de Dios. Nada es ajeno a la voluntad de Dios. La Biblia es clara que todo está en control de Dios. Una vez escuché al pastor Sugel Michelén, creo que citó a otra persona, pero no recuerdo quién fue, pero lo escuché a él. Dijo que si Dios solo controla lo que está bien, si Dios solo controla lo bueno en el mundo, pues entonces Dios no controla nada, porque la realidad es que en el mundo hay mucho mal, en el mundo hay mucho sufrimiento. Si Dios no estuviera en control del mal y del sufrimiento, entonces Dios no está controlando nada. Parecería que el mundo se le está yendo de las manos. La realidad, la vemos en las Escrituras, el Dios de las Escrituras, no el Dios de nuestra imaginación o el Dios que nos gustaría. El Dios de las Escrituras tiene completo control de toda situación, la buena y la mala. Pero es cierto ahorita, como estabas mencionando, que y ya lo has repetido varias veces, hay un propósito detrás de todas las cosas, hay un propósito incluso del sufrimiento. Y creo que lo mencionábamos con Karen en el episodio donde nos acompañó. Siempre hay una historia detrás de la historia. O sea, sí. A veces nosotros estamos viendo nuestra historia desde un punto de vista muy limitado, pero la perspectiva de Dios siempre es más elevada, siempre es más amplia. Timothy Keller escribe en uno de sus libros de oración, dice, si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe, le pediríamos exactamente lo que nos da. O sea, a veces nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos libre de cierto sufrimiento, que nos libre de cierta situación, y Dios decreta que no pase así, que pasemos por el sufrimiento, que atravesemos por la pérdida de un ser querido, el rechazo de alguna situación, la pérdida de un trabajo, la traición de un amigo. Dios decreta todas estas cosas porque Él tiene una perspectiva mucho más elevada de nosotros, mucho más elevada que nosotros, y ve todas las cosas, ¿no? Entonces, vemos en la Escritura a Dios que no trata de lavarse las manos en cuanto al sufrimiento. Él es activo y lo dice. O sea, parece que somos nosotros el que queremos decir, no. Dios no puede estar en medio de esto porque entonces Dios sería malo. Dios no se limpia las manos al respecto y Él es claro en la Escritura de que Él está al pendiente de todo. Pero a lo mejor, bueno, podemos ir captando la idea de que Dios está detrás de todas las cosas, que Dios decreta, hace su voluntad, pero ¿y qué hay al respecto de la responsabilidad que todos tenemos? La responsabilidad que todos tenemos en nuestras acciones. O sea, hay una parte en la que nosotros somos los responsables o la fuente de nuestro propio sufrimiento, pero hay veces que nosotros no somos la fuente de nuestro sufrimiento, sino es alguien más. Yo no tengo la culpa de que un hombre alcoholizado nos choque en la calle. Yo no tengo la culpa de que un ladrón se meta a mi casa y se robe todas las cosas. Hay cosas que no son que yo no soy la fuente de eso, que es alguien más. Hay veces que yo soy la fuente de mi propio sufrimiento, pero ¿cómo entendemos entonces que Dios decreta, que Dios está detrás de todo, que permite que
que gobierna sobre todas las cosas, pero a la vez nosotros o alguien más es responsable del sufrimiento. Sí, ahí, por ejemplo, lo que decías tú, los casos que planteas que son muy, muy prácticos. Por ejemplo, te voy a poner otro caso. Una persona que desea tener hijos y tiene a lo mejor un hijo y tiene un embarazo, pero en el proceso del embarazo algo ocurre y pierden al bebé. Entonces dice uno, oye, ¿y cuál era el propósito en este sentido, no? Entonces, la palabra nos remite a analizar o a reflexionar. Dices, bueno, es que nos dicen que todas las cosas obran para bien de los que le aman y para los que están en él. Pero dices, oye, ¿y cuál era el objeto de perder un hijo? Entonces, a veces, en medio del dolor, lo que habla es eso, el enojo, la frustración, la desesperación. Pero cuando analizas lo que tienes, a lo mejor ya tienes un hijo, a lo mejor no lo tienes y era tu primer hijo, pero hay una enseñanza en esa parte. O sea, a veces no vemos cuál es el propósito, cuál es el significado de las situaciones que pasamos. A veces, como lo acabas de decir bien, pedimos. En nuestras oraciones normalmente son oraciones de petición. También agradecemos, pero pareciera que la mayor parte del tiempo pedimos y pedimos y pedimos. Y no está mal, pero a veces en la oración, y fue algo que ciertamente tengo que reconocer que aprendí contigo en el tiempo que he estado en la fe, el hecho de agradecer por lo que tengo y lo que no tengo, porque el sufrimiento me revela eso también. O sea, qué cosas tengo, qué cosas no tengo o no necesito tener en este momento. O sea, muchos de nosotros tal vez quisiéramos, no sé, tener casas o viajes o no sé, o sea, uno podría hablar de lo que quiere, pero el día de hoy yo puedo decir, ok, el hecho de perder a alguien, y es algo que pasó hace unos días apenas, lo platicaba contigo, dices, bueno, ¿cuál es el aprendizaje en el sufrimiento de perder a un familiar, perder a un ser querido? Primero, Dios nos enseña lo efímero y lo breve de nuestro paso en este mundo. Entonces, y es algo que los propios salmos te lo revelan, ¿no? O sea, que nos recuerde que no podemos agregarle más tiempo a nuestra vida, que Él nos da las guías o las directrices para vivir de la manera de vida, pero que también tenemos que hacer útil nuestro tiempo en este mundo. Entonces, bueno, ok, puedo encontrar ese sentimiento, ¿no? O no ese sentimiento, ese significado, ¿no? A lo que estoy sintiendo. ¿Qué otro punto pudiera yo rescatar, digamos, en una circunstancia así? El hecho de la promesa en la resurrección, que si Cristo ha resucitado y conjuntamente con Él resucitarían las personas que duermen, encontramos ese consuelo, ¿no? Incluso la palabra te lo menciona, ¿no? Que no vivamos como los que no tienen fe. Entonces, yo veo que en este sentido el sufrimiento nos da esa oportunidad de ver en distintas perspectivas lo que estamos atravesando. Tenía razón en esta parte que mencionabas que referían con Karen en el podcast que platicaban, el hecho de que hay que ver todo el contexto, porque esto es lo que está tras bambalinas, diría yo, de lo que vemos en el escenario. Nosotros vemos solamente una parte y como actores vemos solamente nuestra parte, pero Dios tiene toda la perspectiva completa de lo que está poniendo en escena para nosotros, lo que tenemos que atravesar. En primer lugar, para enseñarnos también dependencia de Él. Decías tú, o sea, él tiene una parte activa en esta parte del sufrimiento, pero esa misma parte activa y esa misma situación que vivimos de sufrimiento nos lleva a recordar que nosotros nos vemos limitados, que nuestros recursos son insuficientes para poder afrontar el sufrimiento y las situaciones que estamos pasando. Entonces es la forma en que, vaya, yo he podido ver el sufrimiento a través del libro y a través de lo que la palabra nos dice que es parte del propósito de este. O sea, hemos estado analizando y viendo que Dios no se lava las manos en cuanto al sufrimiento, ¿no? Hay un plan que Dios tiene,
Dios va haciendo que todas las cosas, me gusta mucho la promesa que hay en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan o cooperan para los que le aman, ¿no? Los que fueron predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ujú. O sea, el propósito de Dios en todas las cosas es irnos formando a la imagen de Cristo. Creo que eso lo podemos ir captando como Dios, a través de todas las cosas, Él puede hacer que todas las cosas vayan saliendo conforme a su plan. O sea, que Dios va decretando todo. Pero lo que a lo mejor a muchas personas les puede llegar a resultar confuso o que no puedan abrazar es cómo encaja el Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad y a la vez responsabilizarnos del mal que cometemos. O sea, porque ciertamente si yo desatiendo mi trabajo, eventualmente me van a terminar despidiendo. Ujú. Si yo manejo exceso de velocidad por el bulevar, muy probablemente voy a tener un accidente. Yo voy a ser responsable de eso. Correcto. Igual, si alguien va alcoholizado, como te mencionaba hace rato, y me choca, pues, yo no soy responsable de eso, pero otra persona será la responsable. ¿Cómo podemos conciliar eso de que hay personas que son responsables de causar el sufrimiento a otras personas o de causarse sufrimiento, pero a la vez que Dios es activo en el sufrimiento de todas las personas o en todas las cosas? Dios sigue obrando y hace todas las cosas conforme a su voluntad. O sea, Dios en cierta manera se responsabiliza de que Él es soberano y hace que todas las cosas sucedan conforme Él quiere. Ujú. Pero también vemos en la Escritura que Dios responsabiliza a las personas que hacen el mal. Dios responsabiliza a las personas que hacen que otras personas sufran o que se hacen sufrir a sí mismos. O sea, ¿cómo lo ves tú? Esta parte de que Dios no evita su responsabilidad, pero a la vez hace responsable a las personas que hacen el mal. Sí, fíjate que ese fue un punto que cuando leí el libro me llamó la atención porque decía, bueno, Dios es soberano, Dios, como lo acabas de decir, pone todas las circunstancias y lo que se requiere para cumplir su propósito. Pero en medio de esas circunstancias vienen las acciones de nosotros como personas. Y me gusta cómo lo maneja el autor porque por un lado habla eh, me parece que llama ateísmo libertario. Entonces, donde da a entender en conclusión como si Dios dejara hacer las cosas o no supiera lo que iba a pasar o cómo íbamos a reaccionar. Y pues eso es una idea equivocada. Al final Dios no nos coacciona, digamos, para que nosotros hagamos las cosas. Ahí es donde de alguna manera radica nuestra responsabilidad. Lo voy a poner así. A lo mejor es un poco burdo el ejemplo, pero supongamos que estás en un lugar comprando algo y ves que se cae el dinero de alguien, de su cartera, de su bolsa, no lo sé. Ahí hay una situación en la cual a lo mejor tú no necesitas el dinero, pero lo estás viendo ahí. Entonces, ahí está poniendo una circunstancia, Dios, donde prueba realmente cuál es tu carácter o moralmente cómo estás. Entonces, tienes dos opciones de decisión. O haces el de la vista gorda y te esperas a que se va la persona y lo tomas para ti, o le dices a la persona y se lo entregas. Entonces, la responsabilidad de las personas viene a través del acto que ejecutamos y que revela cuál es nuestra condición espiritual. Es difícil a veces como poder empatar esta parte, ¿no? De hasta dónde puede llegar, digamos, la parte de la soberanía o el control de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque te lo platicaba hace poco, o sea, me generaba cierta
de cierto choque el tema de la historia de Judas Iscariote. Porque decía uno, bueno, pues que si ya Dios había predestinado que Judas iba a entregar a Cristo, pues ¿por qué se condenó? No, porque fue condenado. Si al final fue el elegido para llevar a cabo este acto vil de traición. Pero cuando ya lo ves en perspectiva, pues Judas estuvo todo un tiempo con Cristo, lo escuchó predicar, lo siguió, a lo mejor por motivos diferentes a los que el resto de los apóstoles lo siguieron, pero te muestra que él estuvo presente en muchas de sus prédicas, en los milagros, hasta antes de que lo entregara. Entonces, él tenía la libre decisión de entregarlo o no entregarlo. ¿Cuál fue el problema? Pues que su corazón estaba lleno de codicia, lleno de avaricia, de otros deseos. O sea, al final la palabra lo dice, ¿no? El demonio entró en él. Sí. Y ejecutó ese acto de traición. Entonces, el hecho es que él estuvo, digamos, dentro del propósito de Dios que alguien le entregase, pero la responsabilidad de los actos es nuestra. Al final no queremos a veces asumir esa responsabilidad por las consecuencias. Entonces, cuando yo le provoco daño a alguien, pueden ser por omisión o intencionalmente, o cuando alguien me lo ocasiona. Pero es mi responsabilidad el acto que yo haya cometido o no haya hecho también para generar ese sufrimiento. Las circunstancias pueden estar puestas, pero ese sufrimiento viene, valga la redundancia, a consecuencia de mis actos o de mis omisiones. Y en medio de ese proceso, Dios es soberano, pero no puedo atribuirle a Él la responsabilidad. Como decías tú, Él no se va a lavar las manos porque Él puso las situaciones para ese proceso. Pero los actores o los que tomamos esta parte activa en el sufrimiento somos responsables de lo que ocurre y de las consecuencias. Entonces ahí es donde nosotros sí tenemos esa parte de responsabilidad. Sí, creo que vemos ejemplos en la Biblia. O sea, por ejemplo, los ejemplos que ya mencionaste, ¿no? El caso de Jesús en su crucifixión, vemos un discurso que da Pedro en Hechos y le habla a los judíos y les dice que este Jesús, el cual Dios decretó de antemano que muriera, ¿no? Uh-huh. Y Pedro le dice, el que ustedes crucificaron. Sí. O sea, hay dos verdades que Pedro deja ver. Es que Dios decretó que Jesús muriera en mano de los judíos y también responsabiliza a los judíos de llevar a Jesús a la cruz, de acusarlo. Uh-huh. También vemos el caso, por ejemplo, de José, ya lo mencionamos, donde José dice que los hermanos de José lo vendieron, y cuando José se revela, ¿no? Porque hace todo un plan para revelar su identidad. Uh-huh. Y al final le dice a sus hermanos, es que ustedes, soy yo, José, su hermano, el que ustedes planearon vender, el que me vendieron. Uh-huh. Y dice José, pero Dios me mandó de antemano, Dios me mandó primero. O sea, José no quita la responsabilidad de sus hermanos, pero tampoco quita la responsabilidad de Dios. José dice que sus hermanos lo enviaron y que Dios lo envió. O sea, hay estas dos verdades que están en la Escritura y están en una perfecta armonía. Correcto. O sea, hay gente que cree que o es una o es otra, porque no logra entender cómo se relaciona una y la otra. Ciertamente, y lo dice el autor de uno de los capítulos de aquí, del libro, creo que es Mark Talbot, el que dice que ciertamente no vamos a conocer las fronteras entre una cosa y la otra, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sí. Pero la Escritura habla de las dos. Creo que los errores vienen cuando tratamos de poner una encima de la otra, o cuando queremos minimizar una para
para exaltar a otros. Hay gente que quiere exaltar la soberanía de Dios hasta el punto que quita la responsabilidad del hombre. Hay gente que quiere responsabilizar al hombre que quita o menosprecia la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La realidad es que es una enseñanza que está en perfecta armonía y realmente no vamos a poder llegar a un punto de este lado del sol o de este lado de la eternidad. Jamás vamos a encontrar la respuesta de cómo se lleva una cosa con la otra. Es como decir, Jesús fue hombre o Jesús fue Dios. La Biblia dice que Jesús fue completamente hombre y que fue completamente Dios. Ujú. No hay un punto donde se separe una cosa de la otra, pero vemos a las dos a sus dos naturalezas actuando en una misma persona. O sea, las más grandes herejías que se han visto en la iglesia es cuando las personas quieren exaltar una de las naturalezas de Jesús por sobre otra. Gente que dice que Jesús fue Dios y niega su humanidad. Ujú. Hay gente que dijo que Jesús era humano y niega su divinidad. O sea, vemos una tensión que no podemos resolver con nuestra capacidad de razonar. O sea, por ejemplo, la autoridad de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién escribió Romanos? ¿Pablo o lo escribió el Espíritu Santo? Ujú. O sea, ¿de quién es el autor? O sea, la verdad es que si negamos que el Espíritu Santo es el autor de Romanos, o sea, si decimos que Pablo es el autor de Romanos, vamos a negar que el Espíritu Santo es autor. Pero si decimos que el Espíritu Santo es el autor, vamos a negar la autoría de Pablo. O sea, ¿quién es el autor? La verdad es que son los dos. No podemos decir porque no entendemos ese proceso. Pero que no lo entendamos no significa que estas dos realidades pues sean verdad. La Ujú. Biblia dice que las dos, tanto Dios es responsable de todas las cosas que suceden en el mundo, como también las personas son responsables del mal que hacen. Sí, es que si lo vemos ahorita, tocaste un punto bien importante y es donde tal vez, solo tal vez, podemos medio comprender, porque estamos muy limitados en nuestro entendimiento, o por lo menos yo me considero muy limitado en mi entendimiento de estos misterios, vaya, de cómo es que existe esta, digamos, esta armonía entre una y otra. Porque sí, efectivamente el libro nos habla de eso, ¿no? Que difícilmente podemos dilucidar este misterio de cómo es que coexisten o se correlacionan. Cuando vemos el caso de Jesús, o sea, fue 100% hombre y fue 100% Dios, o es hombre y es Dios. Porque si no, no podríamos tener a alguien que nos entienda a la perfección en nuestra situación humana. Entonces, si minimizáramos la parte de su humanidad, lo veríamos como ese Dios distante, ese Dios que no puede entenderme. Pero como fue 100% hombre, tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo frío, padeció dolor. Sí, un verdadero hombre. Exacto. Entonces, tal vez esta parte de la soberanía y la responsabilidad del hombre en nuestros ejemplos o en mis ejemplos me pueda quedar muy corto, o sea, burdos, pero cuando vemos la persona de Cristo, creo que es más claro este ejemplo de cómo hay esa existencia en equilibrio, porque fue genuinamente hombre, pero no por ello dejó de ser también 100% Dios. Por ello es que sí encontramos ese equilibrio entre uno y otro y podemos más o menos entender cómo ocurre. Tal vez en el caso de nosotros como responsables y la soberanía de Dios es un poquito más complejo de entender, pero cuando lo vemos en la persona de Cristo es más comprensible este equilibrio y esta parte de la humanidad y la divinidad. Sí, creo que es de las partes más complicadas, ¿no? Y ciertamente no, o sea, me gusta cómo
creo que lo explicó Pastor Sungel Minchel en una entrevista que le hicieron, que esto no es un enigma, o sea, no significa que es algo que no podamos profundizar o filosofar al respecto. Es más bien como un misterio, ¿no? Es como un mar que ciertamente no lo vamos a descubrir todo, no tenemos la capacidad de explorarlo todo. Eso no significa que no tengamos la capacidad de explorar algo o de que explorar mucho. Sí. Que no nos lo acabemos no significa que no podamos conocer algo. Entonces, lo que el shock que le hace a muchas personas, creo que se origina porque tienen una idea de Dios en su cabeza y dicen, no, espérate, es que Dios no puede permitir este tipo de cosas. O sea, el Dios que yo conozco o mi Dios no puede permitir estas cosas. Pero creo que todo se origina porque no conoce al Dios de las Escrituras. Uh-huh. O sea, si conociera al Dios de las Escrituras y sus atributos, por ejemplo, estamos hablando del atributo de la soberanía de Dios. Uh-huh. Pero también implícitamente estamos hablando de la bondad de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es sabio. Ahorita dijiste que la omnisapiencia de Dios, de que no solamente Dios conoce todas las cosas, sino conoce lo que es mejor. Siempre sabe lo que es mejor. Correcto. O sea, y a veces nos cuesta trabajo entender que Dios pueda estar detrás de los momentos más oscuros de nuestra vida, pero porque realmente no conocemos cómo es Dios. Ahora, cuando conocemos cómo es Dios, de que Él no se hace a un lado de nuestros momentos más oscuros, de nuestros momentos más difíciles, sino que ahí está. Y, o sea, un atributo de Dios es su omnipresencia. Él está ahí. Uh-huh. O sea, cuando nosotros estamos sufriendo, está ahí. Cuando alguien nos está haciendo sufrir, Él está ahí. Dios está ahí cuando estamos siendo abusados. Dios está ahí cuando estamos siendo ignorados. Dios está ahí cuando estamos siendo rechazados. Dios está ahí cuando estamos siendo golpeados. Dios está ahí. Él está ahí, está presente. No le toma por sorpresa porque Él es omnisciente. Él ya lo sabe. Uh-huh. Y es omnisapiente porque Él sabe la mejor opción de suceder de todo. Ahora la pregunta es, si Dios está presente cuando estoy sufriendo, si Dios sabía que me iba a doler, ¿por qué no? Y Dios es poderoso, ya lo estamos diciendo, ¿no? Es omnipotente. Uh-huh. Dios es poderoso para poder detener cualquier circunstancia. Dios puede hacer que todo sea posible. Puede cambiar la mentalidad de una persona, puede cambiar cualquier situación, puede proveer de cualquier cosa, incluso puede sanar cualquier enfermedad. Entonces, si Dios puede hacerlo, si Dios lo sabe, si está presente, o sea, no es como que Dios estaba volteando hacia otro lado, ¿no? Estaba distraído. No, Dios estaba ahí, lo sabía. ¿Cómo podemos responderle a una persona que se hace esta pregunta? Ok, si Dios sabía que iba a sufrir, que me iba a doler, estaba presente cuando estaba sucediendo y podía hacer algo, ¿por qué permite que sucedan las cosas? Yo creo que esa fue la pregunta que me trajo al libro. O sea, el libro lo conocí, vaya, porque te pregunté y creo que eso no lo comenté al inicio del podcast. Llegué al libro porque tú lo tenías en exhibición, pero recuerdo cuando te pregunté, oye, ¿qué tal está este libro? Y me acuerdo la expresión que está así de, o sea, buenísimo lo que compartías tú al inicio, o sea, una etapa de tu vida. Y cuando te escuché hablar sobre el libro,
dije, yo creo que aquí encuentro la respuesta a lo que acabas de preguntar. ¿Cómo responderle a alguien que está atravesando un sufrimiento? La pregunta de por qué si Dios estaba presente no lo detuvo, no lo impidió, no me exentó de la prueba. La respuesta que yo encontré en el libro y que la palabra también me fue llevando es el hecho de que yo atraviese ciertas situaciones, ciertos problemas, sufrimientos, desiertos, tribulaciones, es porque esas pruebas, por un lado, me van a acercar a Él. O sea, yo te puedo decir, el día de hoy, sé que todo lo que he atravesado, entiendo el propósito por el cual Dios me hizo atravesar por las cosas. Porque el día de hoy puedo entender y tener esa empatía con la gente, no minimizar su sufrimiento. O sea, es una parte bien importante. A veces queremos dejar todo como que, bueno, pues era su propósito, sí, pero ¿cuál era el propósito, no? O sea, igual y puede ser algo que se pregunten ahorita que escuchan el podcast, ¿no? Han hablado mucho del propósito, pero ¿cuál es, no? Entonces, yo creo que en primer lugar, Dios permite las pruebas o permite este sufrimiento para enseñarnos dependencia. La dependencia más sana, y sé que muchos podrán decir, ¿cómo dependencia sana? Sí, hay una dependencia sana y esa dependencia es de Dios. Porque desafortunadamente, en nuestra misma situación, nuestra misma condición, dependemos de cosas materiales, dependemos de personas, dependemos de objetos, etc. Pero la única dependencia sana que yo he encontrado, por lo menos el día de hoy, es esa dependencia de Dios. Darme cuenta de mi debilidad, de mi imposibilidad, de mis limitaciones. Entonces es un primer propósito que Dios muestra a través del sufrimiento. O sea, te llama a Él y te dice, depende de mí. O sea, en tus fuerzas ya no pudiste. Entonces depende de mí. Ese es como el primer propósito que yo encuentro en el sufrimiento. El segundo, y no menos importante, era el que te decía, o sea, el hecho de que Dios permita a las personas pasar por sufrimientos es porque es una manera de refinarnos, de capacitarnos también para poder entender al otro. A veces uno, insisto, lo hablaba hace rato, en nuestra buena intención de querer consolar, de querer aconsejar a los demás, podemos hacer una consejería inadecuada, ¿no? Podemos hacer una praxis incorrecta de tratar de dar consuelo a la persona que sufre. A veces no buscamos, los que llegamos a sufrir, recetas mágicas o que nos digan cómo resolverlo rápido, aunque normalmente es lo primero que te lleva a una consejería. Dime cómo lo arreglo rápido. Sí. Digo, y tú lo puedes conocer mejor que yo. Pero esa no es la intención del sufrimiento. La intención del sufrimiento es, podemos entender a un nivel espiritual profundo lo que está pasando un hermano. Alguien que ha perdido un familiar o ha perdido un hijo puede entender a alguien que ha pasado por eso. Una persona que ha pasado por problemas financieros o por adicciones o por traiciones, por infidelidades, etcétera. Solamente alguien así puede tener ese puente de comprensión. Con esto no estoy diciendo que quien no lo ha vivido no pueda tener ese puente. Sí, porque al final la escritura nos capacita para poder hablar con las personas y poderles ayudar, poderles dar ese consuelo o qué es lo que la palabra dice, qué es lo que Dios dice en sus circunstancias. Entonces yo estoy convencido en este sentido, que el hecho de que pasemos el sufrimiento es porque también nos muestra la suficiencia de la palabra. Podemos ir a consejería secular. No voy a hablar de alguna profesión y al final yo respeto a todos. En ese sentido, pues cada quien tiene sus gustos en estudios y en sus profesiones. Pero como alguien que ha atravesado por situaciones de consejería secular, yo puedo estar seguro de que no hay como la consejería bíblica, como el tema de la palabra que te ministra, que te instruye y te capacita para poder afrontar y resolver y entender el propósito del sufrimiento. Entonces, yo veo, digamos, estas dos partes con respecto a lo que me preguntabas sobre cómo vemos esta parte del sufrimiento y por qué Dios no lo impide.
porque también, bien importante, creo que me adelanté hace rato un poco, nos refinan la fe. O sea, va depurando esa fe. Yo no me quiero adelantar, pero, pues no, pero un poco más adelante el libro nos habla de ello. Sí. O sea, y constantemente cita muchas de las cartas de Pablo. Y también incluso una de Pedro, por ahí también es que nos habla al respecto. Entonces, digo, esto ya va más hacia digamos, el clímax del libro, pero yo veo esa parte del sufrimiento de esa manera, con base en lo que he leído, y pues que nos muestra eso, ¿no? El refugio, la dependencia que debemos tener de Dios, el tema de la vastedad de la palabra, la suficiencia de esta para poder encontrar solución y consuelo, pero que el propósito es ese, mostrarnos nuestra debilidad, nuestra necesidad y nuestra dependencia. Sí, me encanta cómo, hay un libro de C.S. Lewis, me encanta cómo C.S. Lewis lo explica, perdón. Dice C.S. Lewis que el sufrimiento es el megáfono de Dios. O sea, como en medio del sufrimiento Dios nos grita. Cuando las cosas están bien, no nos hacemos la pregunta de algo más trascendente. O sea, cuando las cosas van bien, no nos hacemos las preguntas correctas, pero cuando estamos atravesando de algo muy doloroso, es ahí cuando nos hacemos las preguntas más trascendentes. Mira, yo he tocado el piano en muchas ceremonias en la iglesia. En muchos tipos de ceremonias he tocado el piano en muchas bodas y en muchos funerales. Cuando es una boda, durante la ceremonia, la gente, yo las he visto, o sea, yo estoy en la parte de la plataforma y lo estoy viendo el rostro de la audiencia. Y la mayoría de las personas están como aburrida, está desinteresada de lo que Dios tiene que decir al respecto del matrimonio. O sea, en la ceremonia muy poca gente está poniendo la atención al pastor. Lo que están pensando es en el evento principal. Que van a dar de comer. En la fiesta. Ajá. Están pensando en la fiesta. Y lo que Dios tiene que decir al respecto del matrimonio no resulta tan interesante. Uh-huh. Pero en los funerales es diferente. O sea, en los funerales la gente está hambrienta de saber lo que Dios tiene que decir al respecto de la muerte. Uh-huh. O sea, cuando las personas están escuchando al pastor, están deseosas de saber lo que Dios tiene que decir al respecto de ese sufrimiento. O sea, en ese momento las personas quieren escuchar a Dios. Quieren escuchar acerca de qué dice la Biblia. O sea, porque ante la realidad de la muerte, la ausencia pues, o sea, ya nada más importa. O sea, estás de frente al choque de que todos vamos a estar ahí. O sea, a lo mejor tú estás ahorita presenciando el funeral de alguien, uh-huh, pero un día va a ser tu funeral, tú vas a ser el estelar. Sí. Entonces, todos vamos a estar en esa situación y nos recuerda que no somos eternos. Nos recuerda que la muerte es algo que nos espera a todos. Ahí la gente está deseosa de saber qué es lo que Dios tiene que decir. O sea, la gente busca a Dios. Y es algo que me ha pasado muy, muy seguido en sesiones de consejería, donde yo les hago esta pregunta a las personas. Oye, si no estuvieras atravesando esta situación, ¿dónde estarías tú? ¿Estuvieras aquí preguntándome qué dice la Biblia al respecto de esto? Y así la gran mayoría, yo creo que todos me han dicho, la verdad, no estaría aquí, estuviera en otro lado, estuviera haciendo lo mismo que hago siempre, no estuviera consultando a Dios. Pero ahora, en medio de este sufrimiento, estoy aquí buscando la respuesta de parte de Dios. Y es algo que yo lo he experimentado en mi propia vida. O sea, he atravesado algunos momentos en los cuales sinceramente ni siquiera quiero volver a atravesar. Y que fueron momentos muy dolorosos en mi vida.
Y si me pongo a analizar esos momentos, yo estaba en mis momentos de oración más genuinos, de más entrega, buscando el rostro de Dios, buscando su respuesta. Pero yo me hacía esta pregunta: ¿qué pasaría si Dios hoy en la noche responde mi oración? O sea, si hoy en la noche Dios me dice, lo que lo que me estás pidiendo, sí va a pasar o no va a pasar. O sea, la respuesta, la que sea. Ujú. Si Dios me respondiera en ese mismo en esa noche, en esa oración, ¿cómo sería mi oración de la mañana siguiente? ¿Cómo sería mi oración del siguiente día? O sea, ¿buscaría a Dios con esa misma entrega? ¿O ya sería algo sin la misma entrega? La realidad es que si no estuviera atravesando por ese momento de sufrimiento, mi devoción por Dios o mi entrega a Dios sería mucho menor. Entonces, cuando yo fui comprendiendo que Dios me estaba hablando, o sea, Dios está usando el sufrimiento y el dolor para gritarme, decirme, hey, es que eh, esta situación te duele porque no fuimos hechos para esto. Me encantó lo que dijiste al principio, es que la presencia del sufrimiento, la presencia del dolor, es algo que no es natural. O sea, no fuimos hechos para eso. El sufrimiento nos está diciendo que hay algo mal. Sí. El sufrimiento o sea, que nos duela la muerte, que nos duela la traición, que nos duela, no sé, la escasez. Eso significa que eso no es algo natural en nosotros. O sea, ese tipo de sentimientos nos llevan a hacernos las preguntas correctas de, ok, es que esto no me está gustando. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en la palabra. No fuimos hechos para eso. No fuimos hechos para depender de eso que nos duele. Fuimos hechos para depender de Dios. ¿Y sabes qué? Si alguien está atravesando por un momento de escasez, lo que yo le puedo asegurar no es que Dios le va a dar eso que está buscando, sino que Dios nunca le va a faltar. Si alguien está atravesando por un momento de dolor porque está siendo rechazado, lo que no te puedo asegurar que de la fuente de ese rechazo se va a acabar, o sea, que te van a volver a aceptar. Lo que sí te puedo decir es que Dios nunca te va a rechazar. O sea, todas esas fuentes de dolor, todas esas fuentes de sufrimiento, nos están apuntando a que estamos cambiando el foco, estamos cambiando nuestro enfoque de dónde debería estar nuestra devoción. Correcto. O sea, y el sufrimiento, aparte de esos propósitos que estás diciendo, creo que me encantó como lo explicó C.S. Lewis. El libro es el problema del dolor. Es un libro muy bueno también. Y así lo explica. Se explica el sufrimiento, el dolor como el megáfono de Dios. Y fíjate que ese libro te lo compré hace ya un tiempo y no lo he leído y ahí lo tengo, ¿eh? Y ahorita me lo recordaste. Pero fíjate que sí es así, o sea, como lo acabas de decir, o sea, cuando vemos todas estas doctrinas falsas, porque para mí es así, a lo mejor hay quien pueda opinar lo contrario y vaya, ok, así cada cabeza es un mundo, sin embargo, basado en la palabra me atrevo a decirlo, estas doctrinas de la bonanza, o estas iglesias pues que hablan sobre bienestar financiero, económico y demás, diste una gran verdad y que incluso Pastor MacArthur, que escuché hace poco un podcast de él, lo señalaba. O sea, el que quiere esa bonanza, el que quiere que estés bien, exitoso, adinerado y demás, pues es el enemigo. Porque es cuando menos buscas a Dios, es cuando menos piensas en Dios, cuando menos lo necesitas dentro de tu entendimiento o de tu mentalidad caída. Es justo en el momento de debilidad, en el momento de necesidad, que uno voltea. Y a veces no somos, o con frecuencia llegamos a no ser diligentes en esta relación con Él. Y
me gustó ahora que tuvimos nuestra temporada de hombres basado en otro libro. El ejemplo que ponías es duro, pero es muy real, ¿no? Es como vivir una aventura con Dios, con el perdón del comparativo. O sea, nada más lo vemos cada 8 días y lo vemos durante el servicio, vemos a los hermanos y nos desconectamos el resto de la semana. Entonces, ¿cuándo sí busco esa relación diaria y no nada más en domingo y busco al pastor hasta en la madrugada o busco algún hermano cuando de verdad el dolor y el sufrimiento me están agobiando? El hecho de llevar una vida cristiana no nos exime, y la palabra lo dice, o sea, no por llevar una vida diligente como cristiano estás exento del dolor, estás exento de la prueba, del sufrimiento. Por el contrario, o sea, si fuésemos del mundo, el mundo nos aceptaría como suyos, la pasaríamos bomba, no tendríamos problemas, no padeceríamos tal vez, entre comillas, no padeceríamos lo que padecemos. La diferencia es que estamos conscientes, estamos despiertos y el evangelio es lo que nos provoca, ¿no? El quitar ese corazón de piedra y tener este corazón de carne, pero tener la conciencia de lo que está pasando. Pudiéramos no conocer, o en mi caso, no conocer de memoria muchos de los versículos y la escritura, pero lo que me es ministrado a través de los hermanos, a través de los pastores y de los libros, despierta el entendimiento, pero es sobre todo la inspiración por medio del Espíritu Santo que te habla, te redarguye en el sentido de entender qué está bien, qué está mal y cómo es que debo de afrontar o aceptar esos procesos. Digo, es fácil decirlo cuando no lo estás viviendo, pero cuando los estás atravesando, se pone a prueba realmente si es que estás entendiendo por dónde va el camino del evangelio y por dónde va tu vida a través de ese camino. Porque puedes tener una fe pues débil o una fe de palabra nada más, pero no una fe práctica. Y esa se ve probada, se ve demostrada a través de las situaciones que enfrentamos. Sí, lo que me gusta del libro es que, o sea, como ya mencioné, no está escrito todo por John Piper o Justin Taylor. Ellos son los editores, pero, o sea, son muchos los autores. De hecho, este libro nace de una conferencia. Entonces, toman las ponencias o las participaciones de algunos de los autores y lo editan, ¿no? En formato de libro. Uh-huh. Y me encanta cómo al principio se toman el tiempo para describirnos un poquito del testimonio de cada uno de las personas. O sea, hay dos de los escritos son paralíticos. Uh-huh. Como creo que son 3, incluido John Piper, estaba atravesando un diagnóstico de cáncer. Sí. Personas que habían perdido a sus hijos o personas cercanas. O sea, lo que quiero decir es que las personas que están escribiendo esto no lo hacen desde una posición de alguien que no sufre. Por ejemplo, C.S. Lewis, él sí dice en su libro, yo no estoy escribiendo este libro, El problema del dolor, desde el corazón de una persona que está sufriendo, porque realmente él no estaba sufriendo en ese momento. Uh-huh. Pero él es honesto y lo dice. Lo que escriben estos autores en este libro, el sufrimiento y la soberanía de Dios, ellos lo están diciendo desde una perspectiva de alguien que está sufriendo. Pero, y tienen la intención de compartir alivio y compartir esperanza a las personas que están sufriendo, pero ellos no van a sacrificar la verdad. O sea, no van a hacer sentir bien a una persona diciéndole una media verdad o mintiendo en cuanto a los atributos y al carácter de Dios, sino que ellos se enfocan en la palabra y cómo la verdad de la palabra es la que va a traer consuelo. Pero me encanta cómo el libro o los autores del libro de hecho son claros en que varias veces lo mencionan, en que hablarle la verdad de los atributos de Dios a una persona que está sufriendo no va a evitar que sufra. Uh-huh. O sea, el saber que Dios está detrás de cada uno de nuestros sufrimientos, o que Dios obra
todas las cosas para el bien de los que le aman, eso no significa que vamos a dejar de sufrir. Sí, exactamente. O sea, es una realidad, eso es cierto, pero también es una realidad que, que nos va a seguir doliendo. Es como si yo llevara a mis hijos al dentista a que no sé, a que le hagan una limpieza o que le quiten, le saquen un diente, aunque yo lo acompañe y que lo convenza de que yo voy a estar con él y que eso es para su bien y que eso es lo mejor para él y él me esté viendo y le tome la mano, eso no significa que no le va a doler. O sea, eso significa que, o sea, le va a seguir doliendo. Entonces, ciertamente, esta es una realidad, es una realidad bíblica. Dios está en medio de nuestras circunstancias, Él está ahí, no nos deja solos, pero la persona que está sufriendo, pues le está doliendo, le va a doler. Y muchas veces, aunque esta es una verdad bíblica, y es la verdad, lo primero que necesitamos hacer con una persona que está sufriendo no es, tú lo dijiste al principio, no es tirarle de versículos o bibliazos o decirle, no, Dios está en control de todo lo que estás atravesando, no debería Sí. de dolerte. No, eso no, claro que no. O sea, que Dios esté en control no significa que no nos va a doler. O sea, creo que debemos tener un corazón pastoral al respecto con una persona que está sufriendo. Ser pacientes y a veces no sé, el mejor consejo que le podemos decir, que le podemos dar a alguien es sostenerle la mano, darle un abrazo, acompañar a una persona y cuando se dé el tiempo, cuando la persona esté lista para hacer las preguntas necesarias, están listos nosotros con las respuestas. Pero porque nosotros tengamos la respuesta teológica acerca de por qué existe el sufrimiento y cómo Dios obra en medio del sufrimiento, o sea, no significa que vamos a estar sacando versículos como si fueran dardos o como si fuera espada o como si fueran balas. Creo que debemos aprender de los autores cómo manejan el libro, de ser pacientes y o sea, hablar la verdad, pero en amor. Sí, y fíjate que dijiste algo bien cierto y me parece que incluso Pastor en una de las prédicas de hace algunos domingos lo mencionaba, ¿no? O sea, es importante hablar la verdad en amor, pero también con amor hablar de la verdad. Porque si no estaríamos hablando cosas a medias o estaríamos hablando desde una perspectiva no bíblica, no real. Me gustó ahorita el ejemplo que ponías de los hijos, o sea, porque con Dios ocurre así. No dice que no nos va a doler, pero Él promete estar en la prueba, promete darnos de su gracia para poder afrontar el proceso. Y está así como lo decías ahorita, sosteniendo nuestra mano durante todo el proceso. No la podemos ver tal vez porque, insisto, puede ser mucho el dolor que estamos experimentando, muchas las dudas, las preguntas, pero aún en medio de ese mar digamos, de emociones, Él se encuentra en medio. O sea, yo lo veo como cuando Jesús está en medio de la tormenta y que están los apóstoles que lo ven a lo lejos y piensan que es un fantasma hasta que ven que es Él, ¿no? Cuando les habla. Y cuando le llama a Pedro a venir al agua, es así cuando nos habla a nosotros en medio de nuestros problemas. O sea, pudiéramos quedar nosotros paralizados por la situación en la barca. Pero cuando lo vemos que extiende sus brazos es tomar dos posturas o arrojarnos a sus brazos entendiendo que Él tiene control de la situación, pero que no por ello nos va a dejar de doler. Y cuando vemos todo el proceso de la crucifixión es así. O sea, la palabra nos habla de qué tan mal le estaba pasando Jesús en el huerto antes de ser entregado. Sabía lo que le esperaba. No por ello fue forzado, fue voluntariamente.
pero no por eso se minimizó su angustia, se minimizó su dolor. Y cuando pasó todo el proceso, la palabra lo expresa, o sea, el dolor y el sufrimiento que atravesó. Pero era por un bien mayor, y aún en ese proceso de la crucifixión, Dios estaba en control, Dios era soberano. Había responsables también en el proceso, que era un poco lo que platicábamos hace rato. Pero ahí es cuando te das cuenta de lo maravilloso que es el proceso cuando ya lo pasaste. Cuando lo estás viviendo no es tal vez tan alentador. Pero cuando ya vives esta realidad desde una perspectiva bíblica, puedes hallar un poco tal vez de gozo en el proceso, porque sabes que algo bueno va a resultar de ello. Y ya no es vivir, digamos, con la incertidumbre o la desesperanza de que va a salir algo, va a resultar algo positivo de lo que digamos, de la situación que estás atravesando. Sí, creo que la diferencia entre el cristianismo y otras religiones es que tenemos el ejemplo de Cristo. O sea, en otras religiones no vemos ningún ejemplo donde el Dios que adora, el Dios que se adora, entienda lo que es el sufrir de un ser humano. Pero vemos en Cristo que al Dios encarnado sufriendo y entendiendo la angustia. Cuando me encanta cómo Hebreos 4 retrata la obra mediadora de Cristo, y dice que, o sea, Jesús es es un sumo sacerdote tan efectivo porque nos entiende. O sea, porque entiende cada una de nuestras necesidades, y porque Él entiende cada una de nuestras necesidades, podemos acudir a Él confiadamente. O sea, Jesús no es ajeno al sufrimiento, no es ajeno. O sea, Jesús sintió muchos de los sufrimientos que nosotros sufrimos en la vida. O sea, Jesús sufrió la muerte de un amigo, la traición de un amigo. Jesús sufrió hambre, sufrió escasez. O sea, y la cruz, evidentemente, pues fue un sufrimiento que muy pocas personas han experimentado. Pero en todas esas situaciones Jesús fue experimentado en quebrantos, dice el texto de Isaías. Sí. Entonces, Jesús entiende lo que es sufrir. Entonces, ciertamente nosotros podemos y debemos de sostener la mano de un hermano que está sufriendo, abrazar, consolar, acompañar, responder cuando sea necesario, hablar cuando sea necesario, llorar con los que llora, dice Pablo. Pero lo que los hermanos necesitan no es nuestro consuelo, es el consuelo que viene del Señor. Entonces, lo que nosotros podemos y debemos hacer con una persona que sufre, o si nosotros mismos estamos sufriendo, es acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo. Podemos acudir a Cristo a recibir consuelo y a recibir ayuda, a recibir las fuerzas que vienen de Dios, las respuestas que vienen de Dios, el consuelo que viene de Dios, la fe que viene de Dios. En medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra desesperación, tenemos bueno, para los que conocen a Dios, los que han confiado, los que han depositado su fe en el Señor, tienen la promesa de que todas las cosas ocurren para el bien de los que le aman, ¿no? Y que además en medio de ese proceso tienen alguien que los acompaña y que los entiende sobre todas las cosas. Ahora, si alguien no conoce del Señor y que está sufriendo, pues creo que esa situación puede ser, como dice C.S. Lewis, el llamado que Dios le está haciendo para que lo conozca, para que se dé cuenta de que en sí mismo hay una necesidad más grande, más trascendente, que no va a ser saciada con otra cosa más que encontrarse con su Creador.
Sí, y fíjate que es así. Cuando alguien atraviesa un proceso de duelo, cuando alguien atraviesa un proceso de ansiedad, de depresión, normalmente lo primero es buscar medicarse. O sea, es la primera solución que encuentra uno, ¿no? Algún paliativo, algo que me adormezca, pero eso solamente es tapar un hoyo más grande y más profundo que, como bien lo decías tú, solamente el amor de Cristo, el consejo de la palabra, puede darnos como confort, o nos puede dar esa, ¿cómo decirlo? Ese consuelo en medio de la situación. No va a minimizar el dolor, o sea, seamos sinceros, o sea, es un proceso que hay que atravesar, o sea, no es un tema que se vaya a eliminar por ser o no creyente, o sea, el sufrimiento es real, el sufrimiento se tiene que vivir en sus etapas, o sea, también el libro nos lo recuerda, ¿no? O sea, no porque yo crea firmemente, va a acelerar la prueba o va a decir, bueno, rápido, porque este sí cree más que el otro, ¿no? O sea, no va a ocurrir así. La realidad es que los tiempos que marca el Señor son los que deben de ser para lo que necesitamos tener de prueba. Y bueno, pues este libro creo que nos podríamos aventar hasta 2 horas más y no acabaríamos de desmenuzarlo. La realidad es que a mí me encantó. Eh, eh, Así de manera general, me gustaría mencionar que, bueno, se divide en 3 partes. La primera es sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento, que creo que hemos hablado mucho sobre esto en el podcast. El otro es los propósitos de Dios en el sufrimiento, mencionamos algunos, hay muchos más. La gracia de Dios en el sufrimiento, pues bueno, ahorita lo mencionamos un poquito también. Y como decías tú, es muy regalador, por decirlo de alguna manera, el hecho de que los autores y los editores del libro compartan sus vivencias desde su sufrimiento. El hecho de los apéndices como el no desperdicies tu cáncer. Vaya, te digo, podríamos profundizar más en el libro. La intención, como tú lo has dicho en varios de tus podcasts, pues no es hacer un audiolibro ni spoilear todo, ¿no? O quemar el libro para que no lo adquieran. Por el contrario, mi sugerencia sería, es un libro que vale la pena leerlo si estás sufriendo, es un libro que vale la pena leerlo si no estás sufriendo. O sea, no importa la condición en la que estés, es un libro que yo recomiendo mucho. Hay muy buenos libros, pero creo que te abre desde una perspectiva bíblica y fundamentada cuál es el propósito de Dios y cómo Él es soberano en todo este proceso. Entonces, vale la pena, o sea, es muy completo el libro. Yo sé que debe haber más, pero por lo menos desde mi limitado tiempo en la fe, me ayudó a entender esta parte, este tema tan profundo. Sí, la verdad es que este libro tiene muchísima información. Tiene muchos testimonios también. Testimonios de los autores. Y tiene una base bíblica muy exhaustiva. Uh-huh. O sea, yo creo que el segundo capítulo creo que es el más denso, porque es donde explica la soberanía de Dios a lo largo de las escrituras. Sí. Y está plagado de textos, y de hecho tú mencionaste una filosofía, el teísmo abierto. Uh-huh. O sea, también refuta el teísmo abierto. La verdad es que el libro está buenísimo, muy si lo quieres como libro de consulta, está buenísimo para consulta. Si lo quieres como un libro como para disfrutarlo como devocional tuyo, también está muy bueno. La verdad es que es un libro muy bueno. El libro, te lo repito, es El sufrimiento y la soberanía de Dios, y los editores generales son John Piper y Justin Taylor, pero son muchos más los autores. Se dividen como 1 o 2 capítulos cada uno. Son varios, y el libro es de Editorial Portavoz. Este libro lo puedes encontrar aquí con nosotros en la librería. Nos puedes encontrar en redes sociales como Camino Librería, en Instagram o en Facebook. Ahí puedes encontrar la ubicación de la librería, puedes encontrar los horarios también.
Aquí lo tenemos en existencia, así que puedes venir a buscarlo. Y pues nada, no sé si quieras compartir algo más. Pues mira, para cerrar, porque creo que no lo tocamos mucho, pero insisto, el libro es vasto. Hay un apartado para aquellos que se preguntan cómo es que Dios es soberano en el sufrimiento de los misioneros y de las misiones. Es muy buen capítulo también, pero la verdad es que el tiempo nos come para poder profundizar, pero vale la pena. La verdad es que también si tienes ese enfoque o ese interés o estás en un ministerio de misionero, creo que el libro también te da elementos para entender el por qué el sufrimiento en medio de la misión, aun cuando pudieras ya entenderlo, te ayuda a profundizarlo. Y nada, me parece ahí por ahí otro capítulo, tal vez lo estoy omitiendo, ya me acordé, es el tema de el sufrimiento étnico, porque por ahí nos plantea ejemplos sobre los campos de concentración, cómo se da este sufrimiento por racismo, por segregación, y cómo es que Dios también es soberano y tiene un propósito en esto. O sea, vaya, te vuela la cabeza este libro. Es vasto, o sea, es muy buen libro de consulta, como dices. Y pues, Ezequiel, agradecerte mucho, digo, en mi limitado entendimiento tal vez de la palabra y del libro, creo que es muy importante para todo cristiano el poder conocer esta parte que a veces no queremos voltear a ver por miedo, porque el hombre está, como dices tú, no es natural, o sea, está hecho para rehuirle al miedo, o sea, porque no es algo que nos agrade, pero es importante conocer que aún en medio de ese miedo al sufrimiento, en medio del dolor y del sufrimiento, tenemos a Dios, o sea, Dios está acompañándonos. Entonces es importante no perder esta perspectiva. Y pues agradecerte mucho de nuevo por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, y la verdad es que me encantó la plática. Este libro me encantó. Sí. Como siempre, platicar contigo siempre es un gusto, y no fue la excepción. También me encantó, y creo que la gente o la que llegó hasta esta parte, creo que también va a disfrutar mucho la plática, y muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, ¿tienes redes sociales que nos quieras compartir o no manejas? Pues actualmente no tengo una como tal, o sea, la verdad es que sí tengo en mente el poder iniciar algo. Igual en cuanto lo arranque, sí me gustaría compartirlo aquí contigo y con los del podcast, pero pues ya nada más que lo aterrice un poquito más y sí Okay, que voy a perfecto. iniciar un proyecto. Ok, bueno, pues entonces, pues es todo. Muchas gracias, Gracias, Antonio. Ezequiel. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast. Pues esto es Camino Podcast. Nos puedes seguir, por favor, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Camino Podcast. Estamos en la mayoría de las plataformas de podcast. No sé dónde estés escuchando esto, pero si quieres compartir con alguien más, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Estamos en YouTube también, y estamos en Podbean. Así que, pues nada, ojalá que puedas compartir el podcast con más personas, y que este podcast llegue pues a más personas, y que tenga más alcance, y que estos temas que a lo mejor, como dice Antonio, no son muy populares, pero son muy necesarios, porque o venimos saliendo de algún tipo de sufrimiento, estamos atravesando algún tipo de sufrimiento, o vamos a pasar por algún tipo de sufrimiento. Así que ojalá que puedas compartir este podcast con más personas, y pues nada, gracias por escuchar y Dios les bendiga. Bye.